En el día de hoy, desde nuestro portal TIN Negocios y junto a uno de nuestros proveedores homologados, Arquiconsul, hemos organizado esta jornada con el título Cómo aplicar Copilot y agentes IA en el proceso comercial. Hoy tenemos compartiendo con nosotros sus conocimientos y experiencia. Voy a presentarles por orden de intervención a Marco Nufrio, que es experto en tecnologías Microsoft Dynamics, Finance and Operations, Power Platform e IA, con más de 20 años de experiencia como analista, desarrollador y arquitecto técnico, actualmente enfocado en automatización e IA para simplificar tareas operativas y permitir a los usuarios centrarse en actividades de mayor valor. Tenemos también a Joao Luciano, perdón, espero no quedarme sin voz. Lidera la unidad de negocio de inteligencia artificial en Arquiconsul, con una sólida trayectoria en el ecosistema Microsoft, especialmente en RP y CRM. Ha ayudado durante más de 20 años a las organizaciones a modernizar sus procesos y su foco es convertir la estrategia en ejecución y generar impacto real de negocio a través de la IA y las tecnologías de Microsoft. Y ya por último tenemos con nosotros a Susana Ribeiro, que cuenta con más de 20 años de experiencia profesional en consultoría y venta de soluciones empresariales de TI y durante su carrera ha trabajado en diferentes sectores en Portugal y otros países. Durante los últimos 10 años se ha dedicado al diseño y comercialización de soluciones de Microsoft Dynamics 365, RP, CRM, Modern Workplace y Power Platform en diversas áreas de negocio, servicios financieros, consultoría, industria manufacturera, proyectos y construcción. Pues sin más, Marco, ya puedes comenzar la jornada y muchas gracias por compartir vuestro tiempo y conocimientos con nosotros. Muchas gracias, Mar. Bueno, bienvenidos a todos a este webinar patrocinado por la Cámara de Comercio y por Arquiconsul. Yo soy Marco Nufrio. Como ha explicado Mar, pues estoy sobre todo especializado en el ámbito tecnológico y bueno, eso en estos tiempos pues implica sobre todo funcionalidades IA, que es lo más puntero. Me gustaría haceros una pequeña presentación sobre lo que vamos a mostraros hoy. Vamos a hablar sucesivamente. Empezaré yo haciendo una pequeña introducción y lo que vamos a hablar sobre todo es, bueno, por qué es el mejor momento ahora para implementar la IA, qué impacto puede tener y sobre todo, y lo más importante y más complicado, el cómo descubrir, descubrir en qué punto estamos, en qué punto está nuestra organización y qué puede hacer la IA por nosotros, que es lo más difícil. ¿Puedes volver para atrás, por favor? Gracias. Respecto a la agenda, un pequeño repaso muy rápido. Disculpa, no estamos mostrando la agenda. Gracias. Un segundo, por favor. Bien, perfecto. Bien, entonces, como ha comentado mi compañera Mar, esta es la agenda que tenemos para hoy. Vamos a empezar con una pequeña parte teórica conducida por mí y por mi compañero Joao. Bastante breve, porque al final lo que más nos interesa a todos es conocer la tecnología. Y bueno, aunque haremos una primera parte eminentemente teórica, luego hablaremos más de casos prácticos y nos vamos a focalizar en eso, en cómo la IA puede ayudar a nuestro negocio. Perdón, nos comentan que no se ve, yo sí la veo. Sí, yo también la veo. Vale, bueno, no sé, parece que José tiene algún problema, pero sigo. Vale, perfecto, muchas gracias. Bien, entonces, como iba comentando, empezaremos con esta parte, pero nos focalizaremos más en la parte práctica y sobre todo en enseñar ejemplos de cómo puede ayudarnos la IA en nuestro proceso de negocio integrado con herramientas Microsoft. Es muy importante entender que estamos focalizándonos en Copilot porque es la herramienta de Microsoft principal y en la que estamos más especializados, pero todos estos conceptos pueden extrapolarse a cualquier otra herramienta de IA. Igualmente, es importante tener claro que el Copilot, aunque es una herramienta que se integra mucho mejor con soluciones Microsoft, porque tiene una integración nativa, puede integrarse con otras soluciones que no sean Microsoft sin ningún problema, como puede ser Salesforce y otros programas de fuerza de ventas. Bien, podemos continuar. ¿Puedes avanzar, por favor? Bien, dicho esto, lo que me gustaría comentar para empezar es por qué ahora es un buen momento para implementar la IA de ventas. Bueno, aquí en la presentación podemos ver algunos
algunos de los principales motivos, no dichos por nosotros, sino por otras fuentes, pero resumiéndolos un poco, todo se puede resumir en que bueno, el mundo comercial está cambiando y la IA está dejando de ser una opción. El no utilizar la IA, el no adoptarla y no hacerlo de una manera apropiada puede suponer una desventaja competitiva respecto a nuestros competidores. Por ese motivo, digamos que ya el tema de implantar la IA implica no solo tener una ventaja, sino no quedarse atrás. Bien, dicho esto, por resumir un poquito, los puntos más importantes, los que nos ayuda la IA y por los que creemos que es importante implementarla, es por el ahorro de tiempo que nos permite en tareas de poco valor añadido. Ahora mismo nuestros procesos comerciales, nuestros comerciales, tienen que dedicar muchísimo tiempo en tareas de bajo valor añadido, pero que son importantes para su trabajo, como puede ser la búsqueda de información estratégica, hacer tareas repetitivas, etcétera. Entonces, lo que nosotros buscamos en este sentido es que la IA nos ayude a quitar ese trabajo sobre nuestro equipo comercial para que pueda dedicarse a lo que realmente importa, que es que es la venta. Ejemplos básicos de implementación de IA pueden ser pues, búsqueda de información, por ejemplo, información de nuestros clientes. La IA nos puede ayudar mucho en ese ámbito, obteniendo información rápidamente. Resumen de información también nos puede ayudar cuando tenemos un volumen de información muy alta, un hilo de correo muy largo, nos puede ayudar a resumir y ganar tiempo. Y sobre todo nos puede ayudar en la automatización de tareas repetitivas, como puede ser enviar correos de seguimiento y otro tipo de tareas que comentaremos más adelante. Además, la IA nos permite también contar con sistemas de alerta avanzados que nos permite ganar tiempo y estar en la oportunidad en el momento adecuado. Todas estas cosas son cosas fáciles de implementar, que llevan mucho tiempo a nuestros equipos comerciales y que pueden permitirnos optimizar mucho nuestros procesos de venta. También hay otro factor que es muy importante, que es que la IA es una realidad, como es lógico, todos la usamos y es importante usarla de manera apropiada. El uso de una IA, digamos, en una forma no profesional puede ser contraproducente o peligroso. Hablo pues de un ChatGPT o cualquier otra herramienta que usamos todos en nuestro día a día. Podemos tener problemas con el compliance, podemos tener problemas con fuentes de información no confiables y muchos otros. Por eso es muy importante proporcionar herramientas reguladas y correctas a nuestro equipo, porque si no, corremos el riesgo de que las busquen ellos solos y acabemos teniendo problemas bien de seguridad o bien de confianza de la información. Bien, ¿cuál es el coste de no actuar? Bueno, pues el coste de no actuar, perdón, ¿puedes volver atrás? Básicamente es un poco lo que hemos hablado. Es que el equipo comercial va a dedicar mucho tiempo a tareas paralelas a la venta que va a hacer que no optimicen su tiempo. Tareas administrativas, introducción de información en el ERP, por ejemplo. Si tenemos que estar gestionando oportunidades, seguro que todos hemos tenido que meter información de nuestras oportunidades, alimentar el ERP para que esta información pueda ser utilizada por el resto del equipo. Bueno, esa es una tarea importante, pero que puede ser automatizada con la IA, con lo cual es una ventaja para todos. La búsqueda de información de clientes, por ejemplo. Y bueno, pues al final todo se resume en que tenemos que conseguir que nuestro equipo dedique el tiempo a aquello que no puede hacer la IA, que es vender. También, evidentemente, mejoramos la satisfacción del equipo, por supuesto, y eso siempre es un añadido más. Bien, esto es todo por esta parte del coste de no actuar. ¿Puedes avanzar, por favor? Bien, llegados a este punto voy a dar paso a mi compañero Joao, que es Sí, bastante más experto en información de IA y continuará explicando puntos importantes. ok, muchas gracias, Marco. Bien, cuando hablamos de inteligencia artificial, no estamos hablando solo de tecnología, sino una preparación comercial real y competitiva. Un poco como Marco estaba hablando, en Arquiconsult defendemos que el éxito de la inteligencia artificial en las organizaciones
no depende de una única solución, pero una preparación estructurada. Y con base en eso, nos basamos en 6 pilares claves y es eso que gostaríamos ahí de compartir con vosotros. En primero, es o alinhamento estratégico, porque sem uma visão de liderazgo alinhada com a inteligência artificial, qualquer iniciativa He que é dejado de dotada a escuchar estar com os negócios. É o primeiro. Perdão? ¿Me que estás escuchando? se había dejado de escuchar, Joao. Ah, perdón. ¿Y ahora? ¿Estamos Sí, sin escuchando? problema. Perfecto. Ok, perfecto. El segundo pilar es la infraestructura técnica. Sistemas como el CRM deben estar preparados para soportar datos, automatización e inteligencia. El tercer pilar hablamos de es la gobernanza y la seguridad. Mucho como Marco estaba hablando, a poco cumplimiento normativo, estamos compliance, las políticas de datos no pueden ser opciones, son la base de la confianza. Después, la cualidad y la gobernanza del dato. Sin datos limpios, accesibles y fiables, no existe inteligencia artificial útil. Ok, eso es un poco que queremos hablar de aquí a poco. No final, el quinto pilar es la cultura organizativa, equipos abiertos al cambio con mentalidad digital y preparados para trabajar con IA. Y por último, la identificación de casos de uso, donde la inteligencia artificial realmente genera valor comercial y resultados medibles. Cuando estos 6 pilares están alineados, las organizaciones alcanzan una verdadera preparación para IA, pasando de la experimentación a la generación de valor real para el negocio. Esto es algo que estamos encontrando hoy nas organizaciones, con nuestros clientes que estamos trabajando. Esta es una framework no cual nós não trabajamos de una forma secuencial, mas estes pilares trabajamos en conjunto y de forma paralela para construirmos una preparación de inteligencia artificial para las organizaciones. Susana, próximo slide, por favor. Um, Queremos aterrizar el concepto de la preparación de IA directamente en ventas, que es el foco de esta conversación. Los primeros pilares son la dirección y la base técnica, como estábamos viendo. El primero es el alineamiento estratégico. La pregunta clave es simple, que la dirección comercial hoy tiene una visión clara de cómo la inteligencia artificial va a transformar el modelo de ventas. Esto es algo que tiene que cuestionar internamente en vuestras organizaciones. Si los objetivos comerciales no están alineados con una estrategia de IA definida desde arriba, la adopción no ocurre y se queda en iniciativas isoladas, sin impacto real en resultados, y eso es un problema. En segundo pilar, hablamos de infraestructura técnica y la realidad es que a IA no funciona sobre ideas, funciona sobre sistemas, sobre soluciones, sobre datos. Si el CRM, en este caso de ventas, no está preparado, si los datos no están dispersos o si la arquitectura es limitada, no es posible desplegar agentes autónomos ni capacidades avanzadas de inteligencia artificial. Y esto es algo, por eso decimos claramente que la infraestructura no es un añadido, es un fundamento. ¿Ok? Las organizaciones que avanzan más rápido no piensan por la ferramenta, empiezan por alinear la estrategia y la infraestructura. Y la pregunta clave que dejamos es esta: si mañana activaren un agente de inteligencia artificial, ¿podría conectarse de forma fiable a sus datos comerciales? Esta es una cuestión que vosotros tienen que colocar todos los días antes de empezar con un proyecto de inteligencia artificial. Si la respuesta no es clara, ahí es exactamente donde hay que pensar. ¿Ok? Susana, próximo, por favor. No.
No tercero pilar hablamos de gobernanza. Cuando la IA trabaja con datos de clientes, lista de precios, pipeline y comunicaciones, hay que definir reglas claras de acceso, seguridad y cumplimiento. ¿Saben cómo gobernar inteligencia artificial con datos de clientes y pipeline? O princípio clave, como Marco, y reforzando un poco que Marco estaba diciendo, que con enfoque en la gobernanza, utilizando las soluciones de Microsoft, los datos del cliente son del cliente y nunca se utilizan estos datos para entrenar modelos como caso de ChatGPT. Esta es una primera capa de seguridad que debe establecerse desde el inicio. Es necesario garantizar que los comerciales, por ejemplo, no compartan lista de precios con ChatGPT sin control y que mis datos, los datos de mi organización, no quedan disponibles para mi competencia. Este es un grande momento que muchas veces hablamos de inteligencia artificial y no estamos pensando nos dados da minha organização, onde estão e de que forma estão seguros. E no quarto pilar, a qualidade do dado. Se o CRM tem duplicados, se as oportunidades estão desactualizadas ou a informação é pouco fiável, a IA também dará resultados pouco fiáveis. Se generassem hoje um informe de pipeline, confiam em los números que vão receber de vuestro CRM. Eso es, a regla es simple. Si hoy no confían en sus datos, mañana tampoco confiarán en inteligencia artificial. Un dado importante que es Gartner tiene un documento que diz que 44% dos líderes identificam que a qualidade dos dados é a barreira número 1 para a implantação de soluções de inteligência artificial. E por isso buscaremos também dar uma visibilidade de como contornar e encontrar soluções dentro da stack Microsoft que está disponível hoje no mercado. Passando para o próximo pilar, los dos últimos pilares son humanos y prácticos. Primero, la cultura. Si el equipo no adapta la solución, la tecnología no genera valor. Una cuestión que coloco es si sus vendedores usarían un agente de IA para cualificar as leads por ellos. ¿Ok? Segundo, los casos de uso. Hay que empezar por procesos concretos donde el beneficio sea claro, cuando es la tarea que más tiempo consumen en su equipo de ventas. Haciendo esta gestión, podremos identificar un conjunto de agentes que podrán ser desarrollados dentro de la organización. Normalmente los mejores primeros casos son los que ahorran tiempo y reducen fricción, como Marco estaba hablando más una vez, como resúmenes, preparaciones de reunión, seguimientos, actualización de CRM, todo esto a través de, por ejemplo, Microsoft 365 Copilot, que hoy conseguimos hacer eso. El factor humano es decisivo. Sin adopción cultural, la tecnología no genera valor. Buena práctica es identificar campeones internos para evangelizar la inteligencia artificial en cada equipo. El descubrimiento de casos de uso debe priorizarse pelo impacto versus a complexidad de implementación. Un quick win recomendado es activar inteligencia artificial dentro das organizações através de Microsoft 365 Copilot, por exemplo, para hacer resumen de correos electrónicos, preparación de reuniones, actualización. ¿Cómo pueden hacerlo? Como tecnología Microsoft tiene eso en un par de minutos y eso es algo muy importante. Pasando eh, los propongo un ejercicio muy rápido. Después iremos compartir la presentación, más que es dónde está su empresa. Por cada uno de estos 6 pilares, y este es un trabajo que hacemos junto de nuestros clientes, que es puntuar en cada pilar de 1 a 5 y después sumar ese resultado.
no hace falta ser exactos. La idea es tener una primera foto de su situación actual. Si la puntuación es baja, no es un problema. Significa que hay hoy una oportunidad clara para mejorar con método y con prioridad. Y es aquí que, por ejemplo, Arquiconsult vos puede apoyar con nuestros equipos de consultores de inteligencia artificial. Nos gustaría mucho que compartissem en el chat sus resultados para ter aqui uma ideia, uma visão de que como está nossa audiência em termos deste exercício, ok? E por último, os resultados medidos, algo que queríamos aí também compartilhar. Resultados medidos em organizações reales. Uma vez que a base está preparada, se tuviera una buena gobernanza, una metodología, tecnología, soluciones, datos fiables, el impacto aparece. Aquí ven datos que muestran mejoras en conversación, crecimiento de ingresos, ahorro de tiempo y retorno de la inversión. El mensaje importante no es solo el número, el mensaje es que el valor existe, pero no aparece por casualidad. Aparece cuando la empresa combina tecnología, datos y adopción. Hasta aquí hemos visto el porqué. Ahora iremos pasar al cómo con Susana. Vamos a ver cómo aplicar la inteligencia artificial con Copilot y agentes de IA en el proceso comercial. Buenos días, gracias, Juan. Vamos a empezar por a presentar y explicar un poco qué es una solución para fuerza de ventas para quien no conoce bien o no usa. ¿Por qué trabajamos con la solución de CRM de Microsoft? Porque está con todos los módulos integrados. Si mañana queremos expandir esta solución para manejar todo lo que es administración, finanzas, stocks, todo eso, nos podemos hacer. Y también tiene módulos específicos que nos permiten implementar por fases, paso a paso. Y lo que dice respecto a los módulos que hoy tenemos módulos de ventas, módulo para gestionar el servicio de postventa con conexión a un contact center. Podemos hacer inquéritos, cuestionarios para los clientes con un módulo de Customer Voice. Podemos hacer tenemos un módulo para gestionar equipos que trabajan en terreno para hacer manutención de equipamientos o algo así. Y tenemos todas las componentes de la Power Platform que permite construir apps, pequeñas aplicaciones que nos permite modular esta solución de fuerza de ventas a un cliente, a un negocio específico. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa que hace visitas a las casas de las personas y hace demostraciones, hacen ventas puerta a puerta, entonces podemos diseñar aquí lo que es un relatorio para los comerciales, hacer toda la información y registrar todo lo que hacen en sus visitas. Por ejemplo, si tenemos una compañía de distribución de productos o venta de productos para grandes mercados, podemos crear una pantalla para gestionar estas visitas con la información concreta de los productos y lo que queremos ver cuando vamos a hacer una visita comercial. Esto para soportar todo lo que es nuestra equipa comercial. Y para la de registrarmos actividades, la solución tiene también una componente de proceso. De forma de base, la solución tiene un proceso que empieza cuando identificamos una lead, una oportunidad potencial, y trabajamos con esa lead y después hacemos una calificación o una descalificación. Cuando hacemos una calificación de una lead, tenemos una oportunidad concreta de negocio. Ahí vamos a registrar todo lo que tenemos sobre esa oportunidad, hacemos propuestas, hacemos cotaciones para esta oportunidad y cuando la propuesta es aceptada por el cliente, tenemos un pedido, una orden y a partir de ahí pasa para el sistema de gestión, si lo queráis. Mas este es el proceso comercial, tiene un inicio y tiene un final. En términos de funcionalidades, nosotros optamos por trabajar siempre con soluciones Microsoft porque además
para além desta integración que tenemos de todos los sistemas, tenemos esta componente de inteligencia artificial y también funcionalidades en términos de localización. Es una solución que está disponible en más de 100 países, con más de 40 idiomas diferentes, y está preparada para trabajar en todo el mundo con todas las necesidades específicas de cada país. Y tenemos todas las funcionalidades de completa integración con Outlook, con email, una app para trabajarnos en telemóviles o tablets o algo así. Y tenemos todas las funcionalidades que son importantes para para las equipas comerciales. Ahora entiendo todo que son funcionalidades y trabajo de los agentes y de Copilot a una solución de CRM, de fuerza de ventas, que vamos a tener. Vamos a tener una ayuda muy grande para cada uno de los comerciales y también para quien está liderando las equipas. Vamos a tener una ayuda que va a permitir que el tiempo del comercial no sea solamente registrar información, porque hoy es lo que acontece. El comercial que hace una visita a un cliente, está en el cliente por veces 30 minutos y después está otros 30 minutos a registrar todo lo que es necesario o a copiar de manuscrito para el sistema o algo así. Esto es el día a día, mas podemos efectivamente utilizar todas las herramientas de fuerza de ventas o de inteligencia artificial para que los comerciales puedan trabajar más oportunidades al mismo tiempo, tener más ventas y hacer una rentabilidad para la empresa diferente, porque cuando hablamos de ventas, todos lo sabemos que tiempo es dinero. Una hora de un comercial, todos lo saben cuánto vale. Pensando, perdóname. Empezando por las funcionalidades de Copilot, que están en dos momentos diferentes. Primero tenemos Copilot para Microsoft 365 y ahí esta es una licencia propia que nos va a permitir utilizar las funcionalidades de Copilot en Outlook, en Teams, en Word, Excel, todas estas herramientas que utilizamos todos los días. Y ahí ya podemos tener un asistente que nos ayuda a gestionar, por ejemplo, nuestros emails. Nosotros tenemos las cajas muchas veces por los emails por conversaciones. Entonces tenemos algo que no más termina con la información de 20 30 emails que se van a añadir a la misma conversación. Y lo mejor de Copilot en Outlook para mí es conseguir resumir hacer un resumen de toda la conversación con los tres, cuatro tópicos principales. Esto es una rentabilidad de tiempo y una facilidad muy grande. Después también podemos tener, y también es importante tener resúmenes de reuniones, porque no tenemos que estar a escribir en cuanto estamos hablando con las personas en Teams, no tenemos que estar a hacer apuntes ni nada de eso, porque el Copilot nos va a dar al final de la reunión toda la información que tenemos, todo que he hablado, todo los puntos más importantes, qué acciones concertamos con el cliente, todo eso está resumido y podemos enviar directamente para el cliente y también definir nuestro trabajo de forma muy sencilla. Después también tenemos información sobre las empresas y sobre todo eso que, que tenemos en nuestro correo electrónico. Y en paralelo podemos tener una otra aproximación a otra licencia que es Copilot para la solución de fuerza de ventas de Microsoft que se llama Dynamics 365 Sales. Y ahí tenemos todas las capacidades que ha hablado para el email y todo eso. Tenemos también en la solución de fuerza de ventas, porque ahí también podemos enviar emails y hacer todo esto directamente. Y para más nos ayuda a rellenar formularios, por ejemplo, de forma automática. Podemos enviar alertas, podemos
nos da información que está en nuestros sistemas y también en la web sobre una preparación de reuniones, sobre empresas que nos vamos a reunir y todo eso. Esto hablando de Copilot. Ahora hablando de los agentes que lo tenemos al día de hoy, este tema está en constante evolución, tiene una continuidad muy grande. Ahí estamos presentando 4 agentes. Microsoft tiene al día de hoy 6, 7 previews de más agentes para hacer cosas para los equipos comerciales. Y tenemos ahí 4 agentes que podemos dividir en agentes para los usuarios comerciales y un agente más operacional. El agente que nos va a ayudar a calificar ventas, el agente que nos va a ayudar a cerrar negocios y oportunidades y el agente que va a pesquisar todo lo que tenemos en el sistema es un agente para para la equipa comercial. El agente para nos ayudar a gestionar pedidos es más operacional. Esto depende, claro, del tipo de negocio que tenemos. Si vamos a explicar muy rápidamente qué hace un agente si cuando no lo vemos trabajando. Entonces, lo primero es un agente para nos ayudar a calificar una lead. Vamos a imaginar que tenemos una feria, una exhibición donde nos tiramos y ahora tenemos una lista con 200 contactos para trabajar. Entonces, podemos cargar en el sistema esos 200 contactos de forma automática porque si están en Excel rápidamente conseguimos importar para la solución y después vamos a decir a la gente para trabajar solamente estos 200 contactos que tenemos nuevos. Entonces, ¿qué va a hacer la gente? Va a buscar información sobre empresa, primero en nuestros sistemas y después también en la web. Después va a evaluar el contacto de la lead, comparando con lo que nos definimos que es un perfil de cliente y después va a crear un template, un correo personalizado para enviar. Y ahí estamos trabajando con un agente para nos ayudar a gestionar una lead. Mas, si lo queremos, podemos permitir que el agente envíe emails directamente, haga seguimientos, haga preguntas y hace todo el proceso de interacción hasta el momento que va a calificar o descalificar una lead. Cuando vaya a calificar una lead, vaya a transformar esta lead en una oportunidad y pasarla para un comercial, para un vendedor. Cuando hablamos de la gente para que nos ayuda a cerrar vendas, ahí podemos permitir que haga una comunicación para que lo guíe el cliente dentro del proceso de vendas, como enviar un email a decir, tienes nuestra propuesta a 3 días, ¿puedes por favor darnos alguna información? ¿Precisas de algo para aclarar o algo así? Y después también, cuando el agente se hace una propuesta y la envía, tenemos garantizado que está utilizando los productos y los precios que están actualizados. Algo se pasó aquí. Vale. Ahora. Ahora está. Esto para que el proceso de comercial sea más rápido y más sencillo para todos. Después tenemos al final el agente de investigación. Básicamente, esta gente solamente investiga todo que lo vamos a dar, porque podemos decirle para procurar en la web, podemos darle, disponibilizar base de datos con información, hojas de Excel, PDFs, todo que nos queramos entregar para esta gente trabajar, él va a hacerlo. Lo más curioso y más importante es que la gente hace una investigación, te muestra los resultados de la investigación y también todo que ha hecho para conseguir aquella información. Muestra todo el trabajo que ha hecho de investigación. Esto es importante también para percibirnos cuáles son las fuentes de datos y todo eso.
para terminar esta componente, quería solamente explicar cómo el agente hace este trabajo, porque vaya a preguntar, nos vamos a definir en el agente y voy a mostrar cuál es el perfil de nuestro cliente y el cliente y el agente va haciendo preguntas sobre las necesidades del cliente, sobre qué decisiones y todo eso para ver si el cliente está realmente interesado o si está solamente procurando una comparación de precios o de competidores o algo así. Y va haciendo preguntas y más preguntas hasta que lo siente que el cliente está preparado para una propuesta o algo así. Y básicamente estas preguntas nosotros podemos fornecer un conjunto de preguntas o podemos definir información para ayudar a la gente a hacer las mejores interacciones con el cliente. Por ejemplo, puede preguntar si está preparado para una demostración de un producto, perdóneme, y ahí vamos a entender cuál es el interés y qué nivel de decisión tenemos en el cliente. Ahora para vermos esto que ha hablado en, en la solución, voy a compartir. Perdón, un momento, Susana, es que nos están llegando preguntas, perdón la interrupción, por si se puede aclarar, porque parece ser que no queda claro si los agentes vienen creados en esas soluciones con suscripción de Dynamic 365 o hay que crearlos dentro de Copilot. Mar, esa pregunta es muy importante porque con soluciones Microsoft tenemos dos opciones. Podemos usar todos estos agentes, estos agentes que he hablado están criados. ¿Vale? Tenemos que configurar, ya voy a mostrar en 2 minutos cómo hacemos la configuración, cómo damos la información para la gente trabajar, mas están criados. Están preparados para enviar emails, para te dar información y están preparados para interagir contigo cuando estás en la solución de fuerza de ventas. Y vamos a ver cómo. Y después tenemos una otra opción que es una herramienta que se llama Copilot Studio para crear de base agentes propios de un negocio o de una necesidad específica, ¿vale? Mas lo que estamos hablando hoy son sobre agentes que están creados, están disponibilizados por la Microsoft, ¿vale? Vale. Gracias. Entonces estamos en un entorno de demostración, una trial de la solución Dynamics 365 Sales, que es la solución de fuerza de ventas de Microsoft, y vamos a ver cómo está ahí inteligencia artificial. Ahí está, tenemos una lista de todas nuestras cuentas, de todos nuestros clientes, y podemos ya hacer preguntas sobre sobre estos listados con a ayuda de inteligencia artificial. Tenemos también gráficos ahí que también podemos ver como alguna información que creemos sobre lo que estamos viendo en lista. Si vamos a ver una cuenta específica que tenemos un resumen generado por el agente de research que nos dice todo lo que tenemos sobre este cliente. Cuántas oportunidades tenemos abiertas, cuántas cerramos de una data específica, cuando el cliente tiene un límite de crédito, qué tipo de propiedad es, por ejemplo, esta es una cuenta pública, los contactos, toda la información está ahí. No tenemos que correr diferentes campos y tablas para procurar. Nos hace un resumen de oportunidades y de leads, de potenciales que tenemos relacionados con esta cuenta. Esto es muy, muy importante. Después tenemos la información base como cualquier solución de CRM, donde podemos ver todo lo que hacemos con esta cuenta y todo eso. No voy a, a mostrar mucha información ahí porque no es muy importante. Después puedo mostrar también la otra entidad que tenemos cuentas y cuentas. Cuentas son clientes que pueden ser empresas y después tenemos contactos, que son las personas. Cuando tenemos un negocio que es B2C,
los contactos son los clientes finales. Y cuando tenemos un negocio B2B, los contactos son las personas que trabajan en nuestros clientes, en las empresas que son nuestros clientes. Y ahí tenemos también algunas análisis y podemos hacer preguntas sobre información de estos contactos. Si vamos a entrar dentro de un contacto, solamente para mostrar que podemos ver ahí, y ahí estamos hablando también de inteligencia artificial. Podemos ver que tenemos también información específica ahora de una persona, digamos. Y esto es también importante y es fácil, sencillo de trabajar. Después, déjame mostrar aquí algo. Después voy a mostrar ahora el proceso de forma muy rápida para no tenernos más tiempo porque tenemos que hacer espacio para preguntas que es lo más importante, aclarar vuestras dudas. Y entonces ahí estamos numa hija de una lead y tenemos ya toda la información que los agentes han buscado porque sabemos que esta lead es un potencial y dónde ven y quién está trabajando y todo eso. Y después tenemos también ahí, y ahí estamos con una lead, podemos conectar a esta lead una secuencia, porque muchas personas, muchos comerciales nos dicen que están perdiendo mucho tiempo a hacer registros de llamadas telefónicas y de reuniones y todo eso, a crear todas estas tareas y no es necesario porque cuando vamos a conectar una lead a una secuencia, automáticamente el sistema va a crear un mail template con una introducción, después va a esperar 5 días, va a enviar otro correo el cliente o va a sugestionar para lo que nos envíe, después va a hacer un reminder, después va a crear una llamada para un día específico y podemos parametrizar este flujo y no tenemos que estar a crear todas las tareas y todo eso, no es necesario. Ese es un factor muy, muy importante. Cuando estamos ahí en una oportunidad potencial, en una lead, podemos hacer calificar o descalificar. Cuando hacemos calificar, esta lead se va a transformar en una cuenta, las personas que están ahí van se transformar en contactos y vamos a tener oportunidades de negocio, oportunidades concretas, más concretas de negocio, digamos. Y cuando estamos ahí a ver las oportunidades, tenemos inteligencia artificial cuando estamos a ver aquí en los clientes principales por ventas y tenemos también, por ejemplo, vamos a ver todas las oportunidades que están con una probabilidad de 80 y 95%, las que son más importantes y están más cerca del cerro. Y entonces podemos ver, ahí tenemos un gráfico con lo interés demostrado y después estas es la lista de las oportunidades con una potencialidad, una probabilidad de ser más de 80% y menos de 95%. Después ahí podemos rápidamente ver también nuestro canalización de ventas de una forma directa y saber que en cada fase cuál es el valor que tenemos para trabajar. Esto es muy importante, podremos ver por comercial o para todo el equipo y es muy importante. Vamos a solamente abrir una oportunidad para ver el flujo. El flujo base de una oportunidad, y ahí tenemos otra vez toda la información siempre que los agentes están a buscando sobre esta lead. Esta información está siempre siendo actualizada y nos dice que
los contactos están correctos y ahí tenemos, esta es la persona más importante que está a 32 días sin responder. Podemos tener ahí un problema. Después podemos, podemos decir que el orçamento no está confirmado y todo eso, todas las informaciones que nos van a ayudar a cerrar y concentrar en lo que es más importante. Y después ahí, una oportunidad, tiene de base en nuestra solución las fases de calificar, desarrollar, proponer y cerrar. Básicamente hacemos cuando, cuando tenemos la propuesta hecha, la enviamos, la oferta y después cerramos la oportunidad. Y es ahí que termina el flujo comercial, cuando cerramos una oportunidad como ganada o como perdida. Cuando hacemos como perdida, podemos crear la obligatoriedad de preencher el motivo de estar cerrada y se lo termina el proceso comercial. Ahora, para terminar, voy a mostrar solo dos cosas muy importantes, que es nosotros estamos viendo leads, estamos viendo soluciones, mas no sabemos lo que la gente ha hecho. Entonces tenemos ahí un análisis que nos permite ver que el agente de calificación de ventas que ha hecho en los últimos 3 meses. Entonces vamos a ver que la gente ha trabajado 21 leads, clientes potenciales, y hace una gestión de contactos de 95% y tiene una taja de 68%. Eso significa que ha descalificado 6 oportunidades y ha entregado a vendedores 4 y tiene en curso 11 ainda. Esto es la visibilidad de lo que los agentes hacen. Y después podemos ver que ahí también podemos ver cuál es el nivel del interés de todos las líderes que la gente está trabajando. Esta componente es importante. Y después también, y para terminar, voy a mostrar cómo configuramos un agente para lo vemos que es fácil de hacer. Más una vez, estamos hablando del agente de calificación de ventas y ahí podemos decir que el agente solamente va a investigar o también va a hacer interacciones de forma autónoma. Y entonces, si lo digamos que, que va a investigar, tenemos también que decir darle permisiones para acceder a nuestras informaciones que están en Azure y también decir qué tipo de información se va a buscar en la web y otras aplicaciones que queremos que va a buscar. Ahí definimos todos los requisitos y por dónde va a andar la gente para trabajar. Después definimos su perfil, información sobre empresas, sobre productos. Ahí podemos ver, porque podemos decir a la gente para no trabajar todas las leads que tenemos en nuestra base de datos. Podemos decir apenas para trabajar los que traímos de una feria o de un evento y definirnos, podemos filtrar el seguimiento que creemos que los agentes trabajan. Podemos dar Podemos dar instrucciones como hacemos con Copilot para decir que si queremos un, un email más simpático, más profesional y todo eso, como hacemos todos los días con Copilot. Y después también podemos decir cuáles los criterios que tienes de entrega y cómo hace la pesquisa, para qué sector estamos trabajando, y ahí él va a comparar para tenernos unas respuestas, dónde está esa información, podemos dar más información ahí para la gente y podemos, con esta herramienta, podemos condicionar la búsqueda y tornar a la gente más asertivo y más capaz. Y es ahí. Y no es nada de programación, nada de muy complejo entender lo que pasa ahí con el agentes. Y después podemos definir reglas para cuando la gente va a entregar una lead calificada con diferentes reglas
y básicamente era esto que os quería mostrar para después conseguir, voy a volver, conseguir que vosotros consigan imaginar cómo hacemos una transferencia total eh, en el día a día de comercial cuando está trabajando sin inteligencia artificial o cuando está trabajando con Copilot y los agentes. La cantidad de tiempo que pasa haciendo registros y análisis y leyendo mails es completamente diferente. Pasa de 18% del tiempo para hablar con clientes y visitarlos y estar realmente haciendo trabajo comercial para 86% para dedicarlo a, a visitar clientes, hablando, haciendo eventos y tomando unas copas con posibles clientes y todo eso. Básicamente era esto que tenga para compartir y ahora para concluir Ujú. vamos a volver a João para terminar. Gracias, Susana, por la demostración. Tenemos aquí un conjunto de cuestiones. Estaba mirando en el chat una cuestión de Alejandro sobre cuál es lo primero, pero si mañana tuviera de empezar, por dónde empiezo y cuál debería ser el primer paso. Por tanto, no he colocado este slide a la hora, es algo que teníamos ahí. Susana, por tanto, pasando ahí para el próximo slide. Efectivamente, su camino, una vez entendido qué significa estarmos preparados para la inteligencia artificial, la siguiente pregunta es evidente. ¿Por dónde empezamos? Obviamente, como Alejandro estaba diciendo. Este es precisamente el objetivo de este marco práctico, que es definir un camino paso a paso hacia la preparación comercial. El primer paso deberá ser el diagnóstico de la madurez de IA. Evaluamos la organización de forma objetiva, pilar por pilar, identificando brechas reales y recomendaciones y acciones sin suposiciones. A partir de ahí, construimos un inventario de casos de uso priorizados por impacto de negocio y complejidad y alineados con el valor real del equipo que puede capturar. El tercer paso es un roadmap de adopción, obviamente criarmos um plano estruturado a corto, médio e longo prazo, com hitos claros, recursos necessários e foco em resultado. E finalmente, uma sessão com liderazgo, donde consolidamos decisões estratégicas, validamos prioridades e proyectamos el retorno de investimento esperado. Todo este camino se apoia en una metodología clara, desde extender hasta escalar, asegurando rigor y gobernanza y escalabilidad, como estábamos hablando no inicio, porque todos estos 6 pilares que estamos trabajando trabajan de forma conjunta y no de una forma secuencial. Pero, en resumen, no hablamos en adoptar ya por moda, sino de avanzar con un método, un foco comercial y para tenermos un retorno medible. Portanto, este enfoque reduce o riesgo y evita inversiones mal dirigidas. Esto es algo que estamos identificando no mercado. Mucho investimento en proyectos de inteligencia artificial que no tener todo este concepto, toda esta metodología preparada, podemos estar creando agentes y si no tuviera datos correctos, mi agente irá compartir información incorrecta. Por tanto, este es un trabajo que efectivamente tenemos que hacer. Este es algo que vos podemos ayudar. Tenemos ahí un link de nuestra página. Después con la cámara podemos hablar sobre ese punto, mas era algo que queríamos compartir con vosotros porque en vez de iniciarnos con tecnología y etcétera, deberíamos preparar un camino y las empresas estarem preparadas para a inteligência artificial. Portanto, seguindo Susana y finalizando ahí con Marco para irnos a las cuestiones que tenemos ahí mucha información en el chat.
Muchas gracias, Joao. Efectivamente, voy a ser breve porque hay muchas preguntas que responder. Sí. Comentaros solo que aquellas que no nos dé tiempo intentaremos responderlas por email y además al final de la presentación vais a poder ver nuestro mail donde podéis contactarnos directamente para plantear cualquier otra cuestión que haya surgido. Dicho esto, me gustaría hacer un resumen muy breve de los puntos que hemos visto hoy. Eh, el primero sería que efectivamente el momento de actuar es ahora. Los agentes de IA están maduros, es una realidad, no es algo que vaya a existir en el futuro y son productos que podemos desplegar nosotros ya bien implementados, embebidos en la herramienta y luego podemos desarrollarlos y mejorarlos, pero no hay que hacerlos, podemos sencillamente desplegarlos. La segunda, bueno, pues lo que hemos hablado, se pierde mucho tiempo en tareas administrativas. Es inevitable, forma parte del trabajo, lo ha sido así durante años, pero es algo que puede y debe cambiar. Tercero, bueno, los 6 pilares que ha explicado Joao es una forma sencilla y rápida de evaluar la madurez de la empresa. No es una barrera si sacas una puntuación baja. Está sencillamente que tienes un poco más de camino que andar, pero no hay ningún problema con eso. Se puede alcanzar el objetivo en cualquier caso. Cuarto, bueno, lo que he comentado, Copilot y los agentes ya funcionan. O sea, es algo que existe y que se puede ver. Quinta, bueno, pues el impacto puede ser muy significativo si la base, si el equipo, si la organización está preparada. Si la organización no está preparada, pues no va a arreglarnos la IA nuestros problemas. La IA es solo una herramienta, ahí no nos podemos engañar. Y sexto y último, lo que he comentado yo ahora mismo, el primer paso es evaluar, priorizar y avanzar con el método. O sea, hacerse una idea de cómo está la organización, priorizar cuáles son nuestras necesidades y empezar a trabajar. Y dicho esto, de ahí paso ya al turno de preguntas, que seguro que hay muchas esperando. Sí, bueno, vamos un poquillo regular de tiempo. Voy a ver si podemos meter todas. Quiero daros las gracias, Susana, Marco y Joa, por esta jornada, porque siempre es un gusto aprender de los expertos. La primera pregunta que iba a hacer ya la ha contestado Joao. Pasa a la siguiente. ¿Se necesita alguna licencia especial para que los 6 agents funcionen? Sí, es necesario. eh, mm, es un poco difícil estar explicando ahí cómo hacen la cotación de los agentes, porque Microsoft tiene un esquema de créditos. Y entonces las interacciones de agentes necesitan de créditos que podemos comprar packs de créditos diferentes. Me gustaría explicar esta duda un poco más personalizada, Mar. Por eso pedimos a las personas para nos enviar sus correos, porque es un tema muy importante para percebermos para cada negocio cuál es lo mejor, mejor camino y las mejores cotaciones. Y después Ujú, tenemos también la licencia de software de CRM que ha mostrado, claro. ujú. Sí, Y, hay una pregunta que se ha y- repetido si en queremos, perdóname, Mari, si queremos na- tener una información ahí rápida, os doy la sugestión de visitar las páginas de Microsoft porque todos los precios están lá, todos los precios están ahí, nada escondido. Los precios de crédito, los precios de Solution Dynamics están todos en la página de Microsoft de España, precios para vosotros. Ujú. ¿Vale? Sí, comentaba que hay una pregunta que se ha repetido varias veces en diferentes formatos, que es que si es posible integrar el módulo de 365 con otros sistemas RP y con SAP. Y a ver. Sí, o sea, un poco la duda es si se puede importar Dynamics 365 con otros programas CRM, incluso algún software propietario. Sí, claro. Podemos tener integraciones mm, más sencillas o más fuertes. Podemos compartir todas las cuentas, por ejemplo, entre los sistemas SAP y Dynamics. Podemos compartir la utilización de Copilot y todo eso para base de datos de sistemas propietarios y todo ahí también podemos integrar. Y tenemos muy experiencia, equipos técnicos muy avanzadas que hacen integraciones con, con facilidad y podemos hacer eh, a la medida de cada negocio y de cada necesidad, ¿vale? Ujú. Y también Podemos. estoy ahí viendo, Mar, algunas preguntas. Podemos dividir.
preguntas entre funcionalidades de Dynamics y también sobre seguridad de datos y todo eso. Sobre funcionalidades de Dynamics y Outlook y todo eso, nos gustaría de hablar con cada persona porque cada uno Ujú. tiene sus necesidades y rápidamente una llamada Teams con 10 15 minutos hacemos las respuestas ya y evaluamos si este abordaje hace sentido y es importante para la empresa o no. Solamente quería que Juan, por favor, dese una o dos notas sobre seguridad de Ujú. datos y todo eso, porque estoy viendo que algunas preguntas son relacionadas, dónde están los datos y cómo Sí, agentes a ver, gestionan y todo eso. sí, si os parece, voy a trasladar esas preguntas, pues, porque es el medio de comunicación con nuestros asistentes y bueno, pues eso, si alguien quiere alguna información más personalizada, pues ahí tiene Sí, sí. vuestros contactos. Vale. Como Gracias, vamos, Juan. dime, sí, Susana, ibas a decirme algo. Estaba a pedir a João para hablar un poquito de... Dos temas importantes y para no olvidarnos hay mucho tiempo relativamente a los datos. Desta solución de Dynamics 365 Sales, los datos están alojados na infraestructura cloud de Microsoft, o sea, en su centro de datos de Microsoft Azure y na región correspondiente del tenant del cliente, o sea, na Europa, en España, si estivermos hablando do caso de Espanha. Não se almacenam em servidores locais del cliente, salvo que a empresa tenga una arquitectura híbrida específica muy complexa y todo eso. Por tanto, todo que es seguridad da información y de qué forma la información es asegurada es todo a través de o compliance de Microsoft sobre eso. Una otra cuestión, y aprovechando que estoy hablando, que es o que es importante entender que es hoy se todo grande maioria das personas utilizam Outlook e, portanto, quando hablamos de Microsoft 365 Copilot ou agente de Copilot, é uma solução que já existe e já está disponível para Microsoft e, portanto, é uma funcionalidade que é necessário ativar por licencia se quisermos ter informação de nossa organização, pero é algo que não é necessário desarrollar que não é necessário fazer. Portanto, no caso que vimos de Dynamics 365 Sales, do CRM que Susana estava mostrando, dos agentes que Susana estava mostrando, é algo que a data de hoje Microsoft está disponibilizando para nossos clientes, ou seja, podem utilizar com base em configuração e, obviamente, há um licenciamento que é de consumo, como os créditos que Susana estava falando, pero es algo que es importante entender. Obviamente, o que o mercado também nos disponibiliza é se eu tiver um caso de uso muito específico que uma solução estándar não me dá resposta, eu tenho a capacidade de criar um agente próprio para a minha organização, para a minha realidade, para hacer determinado trabalho. Isto é algo que gostaria de deixar aqui um pouco mais claro neste webinar. Ujú. ¿Recomendáis esta solución Dynamic 365 para autónomos con uno o dos empleados? Sí, y ya he respondido, Joan, Uhum. porque esta solución no tiene mínimos de compra y está preparada para una persona. Una persona gestionar, vamos a imaginar, por ejemplo, un agente inmobiliario o alguien que hace ventas por freelancers, que trabaja solamente para sí y para muchos clientes. Puede utilizar estas soluciones para todos los días, para su trabajo. Sí. Ujú. Nos llega otra consulta. Tengo una locura de correos, más de 300 al día. ¿Cómo se podría utilizar la IA para que me libere de trabajo? Porque supongo que es mejor usar esas reglas que no las de Outlook. No sé si podéis responder. Sí, tenemos ahí dos momentos.
Uno, que o que nosotros utilizamos todos los días, recibimos muchos correos a través de Microsoft 365 Copilot, numa visión de hacer a gestión o resumen de todos los correos, prioridades, etcétera, etcétera. A otra cuestión es, si yo recibir muchos correos que yo quiero gerenciar dentro de mi CRM, do Dynamics 365 CRM, existen agentes que están conectados a mi correo, a mi caixa de correo, para analizar essa informação e criar e dar seguimento a toda essa informação. Depende do momento onde estão, portanto, se for numa visão mais produtiva do seu dia a dia, M365 Copilot, caso numa visão mais de CRM com Dynamics 365 CRM. Ujú. Vale. ¿En qué parte del proceso sí o sí es necesario que el comercial participe más allá del cierre de la venta? Porque entiendo que si un lead no llega por correo, sino por teléfono, el comercial debe cargar los datos. Sí, yo puedo No, no responder. sé si ha entendido, mas tenemos que, se llega por teléfono, Eso es. tenemos que cargar, mas podemos cargar de una forma sencilla de buscar en la web la información que queremos, la morada y la informaciones, ubicaciones y todo eso del cliente y hacer copy-paste para todos los campos de CRM que va a hacerlo automáticamente. Voy a Ujú. compartir como último un caso de uso que tuvimos ahí en un cliente que teníamos ahí muchos comerciales que trabajan con WhatsApp y por tanto creamos un agente para escuchar WhatsApp dos vendedores, obviamente WhatsApp for Business, no sentido de analizar a información para tenermos un agente disponible para o comercial a través do WhatsApp decir, atualizar a oportunidade, criar uma atividade no CRM e todo isso, criar uma interação. Este é um caso de uso, por exemplo, que é de um agente que foi customizado, desarrollado para um processo específico de um cliente. ¿Ok? Ujú. Vale, pues tenemos dos últimas preguntas y una que, bueno, nos preguntan el precio aproximado que puede subcontratar una empresa que configure los agentes. Esto, bueno, pues como decís, es algo personalizado. Si quieren contactar con vosotros, ahí tienen vuestros datos. Y una pregunta me parece interesante que es ¿quién puede ser la competencia de Copilot y Microsoft para este producto y solución? Y esta sería la última. Uhum. O Pronto, que... y vamos. Sim, Susana, No para sé, nós. no sé. Lo pienso que competidor no tenemos. Microsoft, lo que respecta a soluciones de inteligencia y herramientas para productividad todos los días, no tenemos, no existe. A Sim, este momento Microsoft está en una posición que no tiene. Podemos hablar de Google. Ay, no sé, no lo para sé. empresas, obviamente, nós temos clientes que trabalham dentro da stack Microsoft, como também em Google e utilizam Gemini, ok? Pero, obviamente, tudo que Microsoft está haciendo e comparando, e estamos analisando, e todas as semanas estão saindo notícias que o que estamos vendo é que Microsoft está agregando ou interligando modelos de IA de outros provedores. Ou seja, e na hora saiu uma atualização de Copilot integrado com Anthropic, da Claude e etc. Portanto, isto é algo que a vantagem de trabalharmos com soluções Microsoft é por uma questão de segurança, como estávamos falando há pouco, que é o controlo de seus dados. Se eu hoje trabalho com Outlook, com Teams, com Word, com Excel, tudo o que seja soluções da Microsoft, implementar soluções de IA dentro desta infraestrutura, dentro desta arquitetura, conseguimos garantizar um compliance muito claro, que é a segurança dos dados. E por quê? Porque não expomos estes dados para fora de nossa organização. Esta é a grande mensagem e o grande análise que é necessário fazer, ok? Ujú.
Bueno, pues como decía anteriormente, reiterar las gracias a Susana, Marco y Joao por mantener a la audiencia y también pues invitar a todos los asistentes a reflexionar sobre cómo se pueden incorporar todos estos conocimientos en nuestro día a día. Aprovecho también este espacio para recordaros que en el marco de estas jornadas gratuitas tenemos programado otra para el próximo día 14 de abril con el título HP Intel, cómo abordar la renovación del puesto de trabajo en la pyme con equipos preparados para IA, de 10 a 11 y que podéis inscribiros a través de la agenda de la Cámara de Comercio. Pues sin más, desearos a todos feliz días y bueno, pues muchas gracias y no os preocupéis que os enviaremos la presentación y el enlace a la grabación. Si veis que no os llega a lo largo del día de hoy, por favor comprobad la carpeta de spam porque no sé por qué a muchos de vosotros os llegan ahí nuestros correos. Pues lo dicho, muchas gracias y feliz día. Gracias a cámara y a ti. Gracias a todos.